Esta semana en Cuadriga, Venezuela, ¿cambio político o ingobernabilidad? Después de 17 años, la oposición venezolana desplazó al chavismo en la Asamblea Nacional. El presidente Nicolás Maduro seguirá gobernando el país, pero ahora tendrá que hacerlo en conjunto con el poder legislativo. La oposición dice querer comenzar con la reconstrucción del país, pero también podría buscar acabar con los rescoldos del chavismo, pidiendo la destitución de Maduro. ¿Habrá cambios políticos en Venezuela o el país se verá metido en un abismo de ingobernabilidad? Con ustedes, Silvia Cabrera. Hola, ¿qué tal? América Latina, bienvenidos a Cuadriga. Como ustedes escucharon, vamos a hablar hoy de Venezuela. La oposición venezolana triunfó el 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias venezolanas. Una victoria histórica y contundente, 112 curules de 167, lo que supone, por supuesto, un duro golpe a la figura y a la gestión del presidente. Algunos analistas dicen que la crisis económica, la inflación, la seguridad, el desabastecimiento de los productos básicos y también la persecución de los dirigentes de la oposición fueron algunos de los motivos que llevaron a la sociedad venezolana a decir basta y a votar por un cambio. El chavismo no tuvo otra opción que reconocer la derrota y ya ha comenzado a trincherarse para evitar que la pérdida de la Asamblea signifique el inicio del ocaso definitivo de la llamada Revolución Bolivariana. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Cambio o ingobernabilidad? Este es el tema de nuestro programa de hoy. Lo vamos a debatir con los siguientes invitados. Gema Casadeval, periodista española, vive en Berlín desde 1992, especializada en mediación de conflictos, ha sido observadora electoral en Colombia y Venezuela, también corresponsal en Alemania para distintos periódicos españoles, entre ellos El Mundo. Desde 1999 forma parte del equipo de la agencia EFE en Berlín y colabora para DW. Gema dice que el cambio ya se produjo, en eso lleva razón la oposición, pero no hay que dar por muerto aún el chavismo. Fue un voto de castigo y no un entierro. Ivo Hernández, politólogo venezolano, doctorado por la Universidad de Tübingen. Desde el 2012 es profesor de la Universidad de Münster en Alemania. También ha sido profesor en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y profesor invitado en la Universidad de Lille, Francia. Se especializa en temas de políticas de energía y seguridad, economía política y sistemas de partidos, entre otros. Ivo asegura que habrá cambio y dadas las condiciones de la victoria electoral, este puede ser definitivo, pues por primera vez el país puede oír opciones y no una opinión monolítica impuesta desde el Ejecutivo. Peter B. Schumann, periodista alemán de radio y televisión, trabajó para la revista Alternative, ha hecho reportajes sobre la transformación cultural y política en varios países de América Latina. Desde el 2002 es presidente de la Asociación de Amigos del Instituto Iberoamericano en Berlín y colaborador de Deutschland Radio. Peter opina que es un cambio profundo de rumbo, necesario y lamentable porque el proyecto original fracasó por la incapacidad y megalomanía de su liderazgo. El cambio, asegura Peter, requiere un alto grado de inteligencia de ambas partes para evitar la ingobernabilidad de Venezuela. Bienvenidos a nuestro programa. Bueno, ha sido una fiesta democrática la que se vivió en Venezuela este 6 de diciembre. Las parlamentarias contaron con la participación casi del 74% del electorado y aunque las encuestas ya lo daban como un hecho, el resultado, sin embargo, sorprendió a muchos. La oposición sacó más del 60% de los votos de ese día. Gema, tú estuviste en Caracas desde el jueves pasado, viviste allí este proceso electoral. ¿Cómo se vivió en la capital venezolana el triunfo de la oposición? Digamos que fue una noche electoral muy distinta a las que yo había visto antes cuando ganaba el chavismo. Es decir, estuve en las de 2012, la última de Chávez, 2013, la primera de Maduro. Ahí inmediatamente salía todo el chavismo a festejar. Esta vez no había por parte del chavismo nada que festejar y la oposición, como había mucho miedo a lo que podía pasar en la calle, poco se quedó en casa. Es decir, fue una fiesta más doméstica que de otra manera, ¿no? La oposición además tampoco había no había un festejo en un sitio público por razones de seguridad, sino que hubo varios festejos en paralelo. Por un lado, el que vimos las imágenes de Lilian Tintori, Corina Machado, Torrealba, y por otro lado estaba Capriles festejando en otro lado, ¿no?
que esto ya es ilustrativo de algunas cosas. Pero bueno, fuera de eso, digamos, fue una noche muy distinta a las que se habían visto hasta ahora. No hubo esa alegría desbordada en la calle, pero al día siguiente había mucho la sensación de por fin, ¿no? Es el cambio. Lo sabíamos, pero ahora lo hemos visto en las urnas y eso es lo que se vivía, un poco la alegría de una manera distinta. Llamó la atención, sobre todo en países como Alemania, que al cierre de las mesas electorales a las 7 de la noche fue el ministro de la Defensa el que dio el primer anuncio. ¿Cómo lo vieron ustedes, los periodistas extranjeros, este hecho? Bueno, de entrada que saliera el ministro de Defensa efectivamente nos sorprendió un poco. Dijimos, uy, uy, aquí va a pasar algo, ¿no? Rápidamente corrimos todos a donde estaban los monitores. Pero luego nos tranquilizamos, vimos que no pasaba nada. De acuerdo a la costumbre en Venezuela, como conoces muy bien, allí no hay ningún resultado, ningún boca de urna, no hay nada hasta que sale Tibisay Lucena, eterna, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y da los resultados. Fueron muchas horas en las que no había nada más que lo que se estaba viendo en Twitter y tal, que de todas maneras no se podía difundir y que de todas maneras tampoco era fiable, ¿no? Hasta que salió Tibisay y Tibisay Lucena, quiero decir. Y allí, más o menos, tuvo una respuesta ella bastante digna, hay que decirlo. Ella es una persona muy vinculada al chavismo, al aparato, como prácticamente todo el Consejo Nacional Electoral, menos un par de excepciones. Tuvo una respuesta bastante digna, hay que decir que también tranquilizó bastante ver inmediatamente después o poco después a Nicolás Maduro admitiendo la derrota. Era tan contundente que no podía no admitirla. Pero, digamos, hubo ese rasgo de dignidad que algunos no esperaban y yo creo que eso contribuyó a que la calle estuviera tranquila. Lo que al parecer no salió nunca fue la respuesta que dieron los ganadores, los vencedores, que fue la oposición. Hubo cadena de Tibisay Lucena, inmediatamente hubo cadena del presidente Maduro, pero cuando vinieron a hablar los de la oposición no salieron por los medios de comunicación venezolanos. No salieron por los medios de comunicación porque una de las cosas que Maduro, digamos, ha hecho mal o rematadamente mal ha sido aniquilar prácticamente la presencia de medios que no sean oficialistas en las cadenas. Es decir, antes con Chávez podías elegir entre quién te mentías, y los de un lado o los del otro. Ahora ya no puedes elegir, ahora solo te mienten uno, solo te miente un lado, ¿no? Peta, ¿qué lectura le das tú a los resultados del 6 de diciembre en Venezuela? Es para mí una victoria fantástica, pero al mismo tiempo lamentable, como tú has citado esta frase mía, que es una derrota de un gran proyecto sumamente importante para enfrentarse a una sociedad muy injusta de los años 90, cuando toda la riqueza del petróleo salió por otra parte y los más afectados de este sistema capitalista no recibieron prácticamente nada de estas ganancias. Y por eso este proyecto al principio me pareció sumamente interesante y me parece también como idea importante de crear un sistema de la justicia social en un país que fue tan injusto. Y por eso es lamentable esta victoria. Pero, como tú dijiste, me pareció realmente impresionante. A pesar de toda la manipulación que existió en los medios, la manipulación de las leyes electorales, la manipulación prácticamente de todo, hasta los observadores de la comunidad internacional, ya los venezolanos comprendieron que con este gobierno no va a pasar nada, sino va a ser un país cada vez más arruinado. Y por eso me pareció realmente una victoria increíble, una muestra de la conciencia de los venezolanos que han sufrido tanto. Y lo que tú dijiste sobre Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, también me pareció interesante. La causa de su reacción, así me dijeron, es una encuesta dentro de los militares. Y la encuesta ha tenido más o menos el mismo resultado como en toda la población. Entonces, 3/4 de los militares estaban totalmente en contra de la incapacidad de este gobierno y por eso que él tomaba esta decisión. Voy a seguir hablando más de esto después, sin embargo, quiero centrarme ahora justamente en estos resultados. Ivo, es la primera vez en 17 años que el chavismo pierde unas elecciones. Más que una derrota, ¿no puede verse esto como un shock psicológico para el chavismo?
Hay que verlo, a la lectura hay que hacerle a varios niveles. Lo primero que hay que ver es que definitivamente sí es una victoria moral de parte de la oposición, porque se jugó contra un sistema ventajista. Ahora, siendo estrictamente técnicos en materia electoral, el chavismo se ahorcó con la propia soga que fue creando desde hace más o menos unos 12 años, desde la constituyente en el 99. Los sistemas electorales se hicieron o se fueron diseñando para favorecer a la primera mayoría. Esto es, para que con un número tal de votos que usted tuviese se abultase la cantidad de sillas representantes. Entonces, cuando uno analiza lo que ha sido siempre el resultado, uno ve que el chavismo, con muy poca ventaja, incluso a veces en pérdida, lograba unos sistemas con una representación que no decía, bueno, esto no es concordante. Ahora le ha pasado más o menos lo mismo. Ellos utilizaron una cosa que técnicamente se llama malaproporcionamiento en español. Eso es un anglicismo que lo que hace es tratar de más o menos la forma en que se diseñan los circuitos y la forma en cómo se distribuyen los votos y la cantidad de votos por diputado, más o menos para decirlo así. Ellos diseñaron esto, pero se les revirtió y se les revirtió de un boomerang terrible. Tanto así que logra la oposición. Venezuela no tiene un resultado en asamblea tal como este desde hace más o menos 30 años. Esto es abrumador. El poder de una asamblea, incluso con esta constitución unicameralista, el poder de una asamblea con 2/3 es realmente importante. Es muchísimo el potencial y esto es una cosa que sería bueno que el gobierno la entienda, porque si se distancian de esa realidad, entonces sí pudiésemos, aplicando la metáfora que escuchamos hace poco, caer en una especie de abismo de ingobernabilidad, porque el empoderamiento que ha sufrido o que ha tenido la oposición es realmente importante. Bueno, y el chavismo perdió en lugares claves para ellos, como la parroquia 23 de enero en Caracas y también en Barinas, que es la cuna del presidente Hugo Chávez, ¿no? Y hay algunos estados donde ellos habían hecho una cantidad de estratagemas, porque no se pueden llamar de otra manera, estratagemas electorales con esto de la distribución poblacional. El Instituto de Estadísticas hacía unas tasaciones según las cuales, por ejemplo, el Distrito Federal, que es uno de los más poblados de todo el país, iba a decrecer en población, mientras que el estado Trujillo, por ejemplo, un estado andino de la cordillera, iba a tener un crecimiento espontáneo. Claro, uno se daba cuenta que allí estaban privando tecnicismos donde se preveían una cantidad de votos que después no se dieron. Y por eso digo, el boomerang se revirtió con muchísima fuerza. Ahora, con ese voto, que usted lo puede llamar voto castigo, como quiera, pero que en este momento se tradujo en sillas en el Congreso. Bueno, es un sistema además complicadísimo, producto de esa reforma del 2009. Además, algunos líderes de la oposición fueron inhabilitados para estas elecciones, como María Corina Machado, como lo decía antes sí, Gemma, ¿no? la serie de ventajismos que pudieran... Esto no se trata de narrativas, es bueno que el público televidente lo entienda. Aquí no son opiniones ni narrativas, son cosas que se pueden ver. La ley electoral del año 2009 tiene incluso articulaciones que van contra la Constitución. La distribución de 3 diputados por estado, que es una distribución geográfica, se viola en base a que se traduce. Normalmente en algunos estados, 2 se dejan 2 geográficos y se pasa uno uninominal. Eso no es lo que dice la Constitución, eso lo dice la ley. Entonces tenemos el caso de una ley que contradice la Constitución. Ya por ahí empieza uno a darse cuenta de los refinamientos que se hicieron para favorecer, repito, a lo que en aquel momento era la primera mayoría. Hoy ya no. O sea que en todo caso el fraude de lo que hablaron muchísimo antes de estas elecciones se haría no en el momento de la votación exactamente, sino en el proceso, en la forma como está constituido el proceso electoral. Tú que estabas allá, Gemma, ¿realmente hubo fraude o no en estas elecciones? Es que la pregunta de si hubo fraude en unas elecciones hay que ver a qué llamamos fraude. Es decir, un fraude técnico, en el sentido de que hubiera movimientos en el último momento, eso no hay. Lo que pasa es que el problema es estructural, en cómo está organizado. Lo que estaba diciendo Ivo, yo no diría boomerang, diría más bien paradojas o cosas que le han salido mal, a Maduro o al chavismo antes, ¿no? Es decir, ellos diseñaron las circunscripciones para que siempre se hayan beneficiados contando en que siempre iban a tener esa mayoría de votos. En cuanto eso se ha invertido, los grandes beneficiados han sido la oposición. Nosotros, ¿no? Porcentualmente, las distancias entre ambos dos, aunque no hay cifras aún oficiales en ese sentido, porque no las han dado a conocer, no son tan abismales. O sea, teóricamente estamos hablando de un 43% del chavismo contra un 50 y no sé, y pico, ¿no? Es decir, 64, si hubieran tenido un sistema desde entrada más igualitario o más justo, no habrían salido tan perjudicados ahora. Lo que pasa es que ahora están pagando o van a pagar las consecuencias de esa especie de sistema de circunscripciones de diseño que crearon para ganar siempre, ¿no? Y en el momento en que les ha fallado las cuentas, no. Son muchas las paradojas que se han dado en estas... O sea, es decir, son muchas las cosas
que han tenido ese efecto boomerang contra ellos mismos. Es decir, en el momento en que empezaron con la represión de opositores, con el hostigamiento de la oposición, esto ha acabado también revertiendo en su contra, porque esa oposición que a lo mejor hace unos años se veía como ultraderechista, peligrosa, etcétera, de repente no. También eso ha favorecido que finalmente desde la comunidad internacional, incluso desde países que son bastante cercanos a Venezuela, incluso desde la UNASUR, que teóricamente es una organización más o menos afín y en el pasado incluso devota del chavismo, hayan cambiado, pues porque es lo que, estando allí en Caracas estos días, nos decía Lilian Tintori, ¿no?, con quien tuvimos ocasión de hablar, la esposa de Leopoldo López, por si alguno no lo sabe. Eso no es avalable. Es decir, cuando entramos en derechos humanos, en violación de derechos humanos tan flagrantes como las que ha cometido Maduro, eso deja de ser avalable incluso por organizaciones o países que hasta ahora podían haber estado más o menos justificando una serie de cosas. Eso es lo que les ha destrozado. O sea, ellos mismos se han comido... Claro. El propio veneno, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? El uso de los medios de comunicación para hacer campaña a favor, dentro de las llamadas cadenas nacionales, para hacer campaña a favor de los candidatos del oficialismo. ¿Cómo ves tú el rol que tienen los medios de comunicación hoy en día en Venezuela? Bueno, el problema de los medios de comunicación es que la oposición tiene muy poco espacio. Han perdido prácticamente todos los diarios, los más grandes, los más importantes, La Nación, El Nacional, y tal cual, por ejemplo, se retiraron más o menos al Internet, y el Universal, que es ya básicamente comprado por un consorcio, no sé de quién exactamente, pero está más o menos también en las manos del gobierno. En la televisión hay unos canales que tratan de hacer alguna crítica a veces al gobierno, pero varios canales han perdido las licencias. No han perdido, no lo actualizaron la licencia, los prolongaron, y por eso han perdido también este espacio. Y después se transformaron en voces totalmente del gobierno. Hay muchas se dice, hemos cambiado el sistema de la radio en sistema público. ¿Pero qué significa esto? No es nada público, es un sistema pagado por el gobierno con la propaganda, la publicidad, etcétera, etcétera. Depende de este dinero. Sí. Y por eso la oposición ha tenido muy pocas voces en los medios masivos, y a pesar de toda esta manipulación sumamente grande, han perdido las elecciones. Y lo que tú dijiste con respecto a las leyes es para mí, ellos hicieron todas las leyes en favor del chavismo, y a pesar de todo esto perdieron. Bueno, como tú lo has dicho, a pesar de todo esto perdieron. La oposición logró controlar, o va a controlar a partir de enero del 2016, 2 tercios del Parlamento, 2/3 partes del Parlamento, una mayoría en la Asamblea Nacional, lo que le da el poder para llevar adelante grandes reformas. El secretario ejecutivo de la MUD, de la oposición, ya lo ha anunciado esta semana. Los 112 diputados de la oposición se van a reunir en Caracas para tratar de analizar los lineamientos que van a tener en la próxima Asamblea Nacional. Vamos a ver este siguiente reportaje. En las parlamentarias venezolanas, la oposición se hizo de una mayoría de 2/3 de la Asamblea Nacional. De las 167 diputaciones, se quedará con 112. Es una derrota histórica del chavismo de Maduro, que para seguir gobernando deberá hacer acuerdos políticos. Con esta mayoría, la oposición ya tiene planes. Quiere hacer un frente al gobierno en materia jurídico-política. Podrían hacer leyes de amnistía política, aceptar o negar el presupuesto, impulsar cambios de poderes ciudadanos, abrir procesos anticorrupción, aprobar un estado de excepción o reformar la Constitución. También podrían sancionar leyes habilitantes y remover miembros de las cúpulas del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Justicia. ¿Hasta dónde será capaz la oposición de llegar con su poder? Y en todo caso, ¿cómo reaccionará el gobierno de Maduro ante la presión?
Bueno, le ha dado un poder tremendo el electorado a la oposición. ¿Cuál crees tú, Peta, que deberían ser los puntos más importantes que deben llevar adelante los diputados de la oposición para tratar de resolver la crisis que se está viviendo en Venezuela? Pero los primeros anuncios dijeron que van a sacar una ley de amnistía, que es obvio porque hay tantos líderes de la oposición encarcelados que hay que liberarlos. Y creo que es probablemente su primera intención de crear una nueva ley de amnistía. Y después el problema es que tienen muchos poderes, pero no tienen el poder ejecutivo. Entonces es difícil decir cuáles son, pueden crear nuevas leyes, como hemos escuchado, pero el problema fundamental para la oposición en este momento es mejorar la situación económica social y crear confianza con estas medidas en la población y especialmente en este sector popular que normalmente no tiene mucha confianza en la élite política, especialmente en esta misma élite que ha arruinado en la otra, que ha arruinado este país en los años 90. Y por eso creo que va a ser bastante difícil crear un equilibrio entre sus intenciones y sus posibilidades, porque Maduro, a pesar de todo, tiene el poder ejecutivo en sus manos. Pueden crear leyes habilitantes, etcétera, pero va a ser muy difícil llevar adelante es un problema también de tiempo de todo esto, no es solamente un problema de las posibilidades, porque todo este proceso necesita todo su tiempo y las inquietudes de la población son muy grandes. Bueno, va a ser difícil, creo yo, no solamente que la oposición logre acuerdos, sino también por parte del gobierno, como tú acabas de decir. Y tú tocaste, por ejemplo, lo de la ley de amnistía. Ya el presidente Maduro ha hablado sobre la ley de amnistía y cuál va a ser su posición al respecto. Vamos a escuchar las palabras de Maduro. Más socialismo. Ustedes verán. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar 1000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. Así lo digo, pues. Ivo Hernández, ¿qué opinas tú de estas palabras de Nicolás Maduro? Un lamentable discurso. Él tiene que entender varias cosas. Primero, que en este momento él no puede mantener esa actitud porque le está hablando a más de la mitad del país, que se le acaba de oponer a la gestión que está haciendo, que todo lo que está haciendo está mal, en el sentido en que necesitamos una respuesta mucho más concreta a diferentes problemas, y lo que él llama radicalizar su revolución, con ese lenguaje, una especie de lenguaje confrontacional que ya no viene al caso. Venezuela tiene todavía, y esto está prácticamente criogenizado, un lenguaje de la izquierda de los años 60. Eso no existe en el mundo, eso es lo que se llama la izquierda pre-Bad Godesberg, la izquierda que está todavía creyendo que la historia se mueve en base a la lucha de clases. Eso está caduco, eso está superado y es muy fácil de demostrar. Eso es exactamente como ser creacionista en estos momentos y pretender que Darwin no existió y que Dios hizo al mundo en 6 días. Entonces, ¿qué estamos aquí discutiendo? Cuando este señor le dice, yo voy a refutarle 1000 leyes, bueno, está en una actitud que puede llevarnos a esa ingobernabilidad con la que se partió el discurso, porque no ha habido un factor de cooperación. A mí me preocupa muchísimo la situación mediática y el discurso, ese discurso confrontacional permanente de hablar de contrarrevolucionarios. Aquí no hay contrarrevolucionarios porque eso no es una revolución. Venezuela sufrió simplemente un gobierno que no ha sido el más acertado, que tuvo el más grande boom petrolero de toda su historia y lo dilapidó. Y está totalmente endeudada. Y quizás lo primero que haya que hacer es una comisión mixta de Hacienda y Relaciones Exteriores para saber qué es lo que debemos y a quién le debemos. Porque el default venezolano puede ser tal y tan rápido que ni siquiera sabemos cuánta plata se debe, a qué países se le debe. Sabemos y hemos oído que cada vez que salía uno de estos presidentes, sea Chávez o el actual Maduro, se firmaban tantos acuerdos. Y uno se angustia porque ya Venezuela vivió esa situación de falta de contabilidad en las deudas exteriores. Hay que saber con papel y lápiz cuánto debemos y a qué término fue negociada cada una de esas deudas. Eso es grave. Ese señor con ese discurso no va a llevar el país muy lejos. El país está en estos momentos bastante mal. La situación de la industria petrolera está muy mal. Él acaba de proponer una tesis
que es la misma tesis de recorte de producción que ninguno de los países de la OPEP está dispuesto a oír en estos momentos y que salió con las tablas en la cabeza completamente como tesis. En lugar de confrontar, hay que buscar momento de diálogo. Venezuela tiene gente muy capaz, economistas de primer nivel que están en este momento en esos electos, en esos diputados electos. Ahí hay gente muy seria. Entonces, vamos a llamar a esa gente, vamos a sentarnos. El país es de todos y el país está muy mal, históricamente bastante mal. ¿Tú crees que esta mayoría que ha tenido la oposición le dé la fuerza para desmontar esa estructura de poder que ha hecho el chavismo en el país? Yo creo que lo que pasa es que el chavismo en estos momentos tiene un problema de dogmatismo con respecto a su proyecto y nunca se preparó para hacer oposición. Ellos nunca se plantearon que iba a haber un día después. Eso parece que no les llegó en la mente desde el intento de golpe aquel funesto del 92. Y acaba el presidente, por cierto, de estar diciendo que él quisiera un nuevo 4 de febrero. Los que recordamos eso, lo único que recordamos allí son un montón de muertos inocentes en la avenida Urdaneta, que es la avenida que lleva al Palacio Presidencial. Eso es lo que recordamos. Pero volviendo al punto, aquí no se trata de desmontar nada. Aquí se trata simplemente de una transición, de una fuerza política que tarde o temprano va a tener que ser oposición. Entonces hay que plantearse simplemente cómo se ejerce la oposición. Si fueron, según ellos, tan eficientes mandando, pues ahora vamos a hacer una oposición coherente y dejemos que, si estamos hablando de democracia, haya rotación de ideas y de opciones en el poder. Eso es lo que realmente debería pasar en una democracia. ¿Tú crees que eso tenga lugar en Venezuela, como están los ánimos tan caldeados en este momento en ese país? Bueno, vamos a ver cómo acaban estando los ánimos, porque Maduro, además del problema que tiene con la oposición ahora fuerte, lo tiene también en sus propias filas, que se lo van a querer comer con papas, ¿no? Porque parte de lo que ha ocurrido es culpa de él o va a ser él el responsable político de lo que ha ocurrido, de la derrota esta contundente que han sufrido. De todas maneras, respecto a lo que decías, respecto primero a la ley de amnistía, si él dice que se va a oponer a todas las leyes o a 1000 leyes o a las que haga falta, si realmente se mete en ese camino, lo va a tener muy mal, porque si pretende bloquear 1000 leyes, le van a acabar organizando el proceso revocatorio, el referéndum revocatorio. Es decir, o sea, si él se pone en línea de confrontación contundente y sin querer escuchar, está acabado. O una reforma constitucional que le acorte el mandato, por ejemplo. Por eso, es decir, o sea, la vía lógica sería tratar de organizar un diálogo. Es correcto. Dentro de la oposición hay una parte de la oposición que es un poco lo que se llama la oposición tibia, que representaría a Capriles, por ejemplo, ¿no?, con los que podría negociar. Si él se cierra en banda a negociar, el chavismo, entonces no estaremos hablando ya de un voto de castigo, que es lo que ha ocurrido ahora, sino realmente de un entierro. Va a acabar siendo Maduro el sepulturero del chavismo. ¿Y tú crees que el gobierno Peta se siente a negociar con la oposición? Pero hay sectores dentro del chavismo, en ese sentido no estoy de acuerdo, como tú dijiste, Ivo, pero hay una oposición interna ahora dentro del chavismo. Hay una disidencia chavista, podemos decir, que no es muy grande, pero son intelectuales importantes, muy capaces. Entonces, con estos sectores, y creo que con otros se puede hablar, discutir, entrar en un diálogo de verdad. Pero con la cúpula, con señores como Maduro o como Cabello, este presidente del Parlamento impresentable, esto es imposible y lo van a rechazar porque su interés es el poder. El interés de la disidencia chavista es llevar adelante el proyecto chavista de alguna manera. Paradójicamente, puedes decir que quien está más cerca ahora mismo de la oposición o que son los chavistas, llamémoslos románticos, ¿no? Son los que quieren mantener dentro del legado de Chávez aquello que es válido y quienes ven que esto puede ser destruido. Y estos pueden ser los que inicien o entablen un diálogo con la llamada oposición tibia, ¿no? Bueno, y tú hablas de unas divisiones dentro del chavismo y también parece que hay divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, como lo dijimos anteriormente en nuestro programa, ¿no? Esto es también un factor importante. El ministro de Defensa no es el representante de la división interna, pero hay un sector, decimos, constitucionalista, republicano, se dicen. Hay una agrupación, además de oficiales, exoficiales, que están muy molestados con esta tendencia, la politización de las Fuerzas Armadas.
Y por eso creo, y hay muchas inquietudes también dentro del ejército, es de sus tareas, la politización, la corrupción que existe también en ciertas partes de las Fuerzas Armadas. Y por eso creo que con estas partes, decimos, constitucionalistas y republicanas, se puede entrar también en un diálogo, influir a los otros sectores militares. Y por eso hay algunos sectores, no sé si son muy grandes o no tan grandes, pero existen posibilidades de entrar en un diálogo que es absolutamente necesario. Sí. Ivo, hay mucha expectativa en Venezuela y ya se habla de un golpe de Estado desde el chavismo. ¿Es posible esto? Pues la verdad es que todo el mundo esperaría que no se dé. Hay bastantes ingredientes, repetimos, para la situación difícil. Yo quería hacer un pie de página a lo que estamos hablando y para volver luego con esa pregunta sobre la opinión de muchos países, de la opinión internacional de lo que está pasando. A mí me llamó mucho la atención que por primera vez, desde que yo tengo más o menos noción de ideas sobre los periódicos, yo pude leer un pronunciamiento de un vocero chino hablando sobre las elecciones de Venezuela. Una señora, no recuerdo su nombre, pero la persona representaba uno de estos ministerios chinos. Todo el mundo felicitaba a la oposición por los resultados que habían tenido. Esta señora se pronunció en base a que querían estabilidad. Ya eso le da a uno más o menos una idea de los intereses que Venezuela en estos momentos está dependiendo. Igualmente, Rusia se planteó también esa estabilidad, porque por supuesto son países que le han apostado durísimo a la deuda actual venezolana. Entonces, hay que tener entendido que estamos viendo una situación complicada. Yo diría que el chavismo debería también ser cuestionado, no solo puertas adentro por las filas internas y esa división que estamos hablando, sino también por la gente que lo apoyó internacionalmente y que debe remarcar que lo que se hay que apoyar, aquí hay que apoyar a toda condición es la democracia y que los proyectos, en tanto sean democráticos y prodemocráticos, deben ser apoyados, si no, deben ser corregidos. Y ese pragmatismo que ha habido en Latinoamérica, lamentablemente hay que decirlo, en donde ha habido apoyos prácticamente de cheque en blanco, una especie de cofradía, donde se apoya a ojos cerrados simplemente porque este es de los nuestros. Ahorita hay que recalcarlo y hacerle ver a Maduro y a todas las personas que le acompañan que este es el momento de sentarse a hablar, porque lo que puede ocurrir es precisamente eso, una pérdida de base en el país interna, lo cual sería gravísimo para todo el mundo. Esto no es lo que desea nadie. Y si las cosas se ponen extremas, yo creo que en este momento el actual gobierno tiene todo que perder, porque el problema del Parlamento es que tiene un empoderamiento tal que puede incluso reformar la Constitución y reducirle el mandato a este señor si es que él se pusiese en una oposición, en una situación tan obstinada de no querer ni siquiera dialogar. Eso sería lo menos conveniente para Venezuela. Venezuela tiene que mantenerse dentro del discurso internacional fluidamente. Estamos hablando de uno de los países que ha tenido a trancas y a barrancas uno de los sistemas democráticos más o menos extensos en Latinoamérica, no precisamente la región que ha sido más democrática del mundo, lo es desde los 90. Bueno, tú acabas de decir que el chavismo tiene todas las de perder y por eso mismo quizás es este miedo que hay en Venezuela por un posible golpe de Estado. Claro, y además tiene que pensarse, tiene que haber un pragmatismo político dentro de las personas que están en ese partido socialista y pensar que hay un invierno, hay un mañana y después vuelve otra vez otra cosa y que tiene que haber un proyecto un poco más largo. No se hace un proyecto solo para mandar. Eso sería un proyecto bastante pobre y un proyecto cojo. Se hace, pregúntele usted a cualquier partido, se hace un proyecto para el invierno y se hace un proyecto para el verano. ¿Es posible que esos rumores del golpe de Estado se hagan realidad? Esa es mi pregunta. La verdad es que yo quisiera que no. Yo espero que las opciones intransigentes que he tenido la oportunidad de escuchar en medios venezolanos, tanto del actual presidente como del ya prácticamente saliente presidente de la Asamblea Nacional, yo espero que eso no tenga eco en ningún tipo de fuerzas activas, que se entienda que son actores que han perdido un gran apoyo popular y que se les entienda como personas que están hablando de su dolor político más que todo. Además hay que entender un poco, además de las voluntades políticas, está también la voluntad del ciudadano. Es decir, si ha ganado la oposición ahora no es solo porque se hayan cansado del chavismo y hayan pasado al otro bando, sino también porque es que la gente quiere que les arreglen los acuciantes problemas que tienen ahora mismo. Claro. Es decir, si nos metemos en la vía de la intransigencia, cuestión que también puede pasar por la oposición, vamos a darlo por hecho también, ¿no? Es decir, pueden ponerse en posiciones intransigentes tanto la oposición como el chavismo. Si estamos en esto, van a perder el apoyo popular que tienen unos y otros, porque la gente
que te encuentras por la calle que te dicen es que queremos que dejen de pelearse entre sí, queremos que hablen, porque de pelearse entre sí ya tenemos bastante, ya son muchos años. Y tú hablaste de algo importante, la intransigencia del gobierno, pero también la intransigencia de la oposición, y muchos se están preguntando ahora si es posible que la oposición vaya unida al Parlamento y que se den de manera unida las decisiones que se van a tomar a partir de enero del 2016. La oposición, la MUD, como nosotros la conocemos, es una coalición, nosotros también sabemos esto, de varios partidos donde confluyen distintas ideologías y por lo tanto tiene que haber diferencias. Pero ¿qué tan unidas pueden estar a partir de enero del 2016? Vamos a ver el siguiente reportaje. El gobierno de Maduro enfrenta una crisis económica sin precedentes que no será fácil de resolver. Una inflación galopante y la duplicación de hogares pobres son solo algunos de los dolores de cabeza. Por 17 años, el chavismo se caracterizó por un fallido plan de inversiones en infraestructura para elevar la productividad y superar la recesión, y también por la dependencia de importaciones de productos básicos y la escasez. Y la oposición, que en realidad es una amplia coalición de intereses, propone la democratización del Estado, pero ello no deja ver todavía ningún proyecto económico-político para superar el sistema vigente. ¿Logrará ponerse de acuerdo la oposición en un programa económico para sacar a Venezuela del atasco? Bueno, es difícil las preguntas que se plantean aquí, difícil porque no sabemos qué es lo que va a pasar a partir del próximo año. Sin embargo, Ivo, ¿logrará la unidad realmente ponerse a la altura de esos retos que le esperan a partir del próximo año? Bueno, ese acrónimo de MUD significa la Mesa de Unidad Democrática, es una coalición de más o menos 17 partidos que van desde una izquierda. Acá la prensa alemana, por cierto, la estaba titulando la opción conservadora. Eso es falso. Ahí hay gente desde la izquierda hasta proyectos de democracia cristiana. Entonces, hay un espectro bastante amplio que tiene como variable independiente o como coalición común que el país va mal, que la situación de escasez es inexplicable, mucho más con la pobreza que se está manejando, es inexplicable con el boom petrolero que hemos vivido, que la destrucción del aparato productivo no tiene ningún sustento, que eso no lleva a ningún lado. Eso es lo que une a esos partidos y probablemente eso es lo que permita a la gente en la Asamblea ofrecer una especie de cara unida, que es lo que hasta ahora ha hecho la MUD, bastante bien administrado, hay que decirlo, en el sentido en que presentan una opción y dicen, bueno, nosotros queremos hacer esto. Ahí hay gente muy capaz, debo decirlo, no solo en las caras visibles, están muchas personas que han asesorado a la MUD que no son tan visibles y que les conocemos y son personas, sobre todo en economía, muy capaces y en otras áreas de política social que tienen mucho que decir, que han manejado conocimiento desde donde se les ha podido dejar, porque eso es otra cosa, que el gobierno ha estado ha fagocitado todos los poderes. Eso lo vamos a ver con cambiar. A mí me interesa hacer un puntito antes de cerrar esta participación, y es sobre la diferencia entre pobreza y escasez. Hay mucha gente que cree que Venezuela está sufriendo escasez por la misma pobreza. Esos son dos fenómenos muy distintos. Un país pobre es Haití. En Haití no hay escasez. Es una cosa muy distinta. La escasez es una cosa programada que tiene que ver con la destrucción del aparato productivo y tener una economía de puertos. Venezuela importa prácticamente todo lo que consume. Entonces, por supuesto, no se puede planificar una economía, eso ya está demostrado, y no se puede mantener una población satisfecha en base a economías de importación solamente, sobre todo ahora que hay merma en el ingreso de dólares. Eso todo tiene que cambiar. Venezuela tiene que volver a producir, como un día lo hizo, café, pollo, en fin, una cantidad de rubros básicos que tuvimos en suficiencia incluso para exportar y no ser tan dependiente del petróleo. Gema, él habló de algunos partidos que están dentro de esa MUD, de ese Movimiento de Unidad Democrática, y yo también pienso que hay líderes distintos dentro de la MUD. Sí. Entre ellos está Leopoldo López, que está preso ahora, y también Enrique Capriles, que no va a participar dentro de la Asamblea, pero que es uno de los líderes importantes de la oposición. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, es probable que acaben rivalizando, como ya han hecho antes, por ser candidatos a la presidencia, porque eso ya ocurrió en las elecciones que ganó Maduro por mínima ventaja. Es decir, Capriles ha tenido que enfrentarse siempre a otros líderes dentro de la oposición, de las otras familias de la oposición. En ese caso, Leopoldo López ahora mismo sería el rostro más visible y también más popular. Es decir, si efectivamente hay una ley de amnistía y efectivamente sale de la cárcel, y efectivamente no acaba siendo inhabilitado, como otras veces le ha ocurrido, por el CNE, podría ser que ambos quisieran ser los próximos candidatos a la presidencia. En estos momentos, Leopoldo López tiene un gran nivel de popularidad
pero él no representa, digamos, lo que puede ser, no sería el que aglutinaría a más votantes, porque eso siempre lo gana, esa posición siempre la estructura más Capriles, que es un líder más asumible por un electorado más amplio, ¿no? Pero Leopoldo López efectivamente tiene ahora mismo a su lado el factor de la enorme popularidad que ha ganado y también el factor de su esposa, ¿no? que ha sido, digamos, la figura de los últimos tiempos de la oposición. Tintori ha estado en todos sitios, está presente en todos sitios porque es realmente una figura muy, muy potente. Claro. Representa la mujer valiente que está sacrificando su familia, sus hijos. Ellos podrían haberse ido a Miami, como han hecho otros muchos, se quedaron allí sabiendo lo que les podía venir encima, ¿no? Entonces va a haber entre ellos una lucha, pero esa lucha que puede haber entre ellos dos ya ha existido en el pasado y cuando ha ganado uno de los dos, en ese caso Capriles, se le respetó. Claro. Es decir, Peta, comienzo contigo nuestra última ronda de preguntas. Venezuela, ¿está frente a un cambio o a una situación de ingobernabilidad? Esa es una pregunta teórica, porque no sabemos realmente qué va a pasar. Todo puede pasar, hasta un autogolpe. Todo es posible en este momento. Pero creo que... Esperamos que no. Por supuesto. Lo que se necesita es ahora una post-revolución, porque los problemas son tan elementales y tan difíciles a resolver dentro de este sistema complejo que se necesita realmente ahora una revolución para revolucionar, reconstruir este país, una post-revolución y un gobierno de la unidad nacional. Esta es la única solución para seguir adelante con un camino pacífico y racional. Bueno, yo creo que Venezuela ya no necesita ni de revoluciones, ni posrevoluciones, ni contrarrevoluciones. Ivo, ¿cambio o ingobernabilidad en Venezuela? ¿Qué le espera? Bueno, yo espero que sobre todo el saliente presidente de la Asamblea asuma una posición un poquitito más racional que andar diciendo que ellos van a elegir a los magistrados, una cantidad de magistrados y todo eso que está prometiendo, con esa agresividad habitual de un sujeto que tiene un programa que se llama Con el mazo dándole, es decir, dándole a usted con un mazo. Eso no solo nos va a llevar muy lejos. Aquí hay que discutir y sentarse a hablar qué es lo que nos conviene a todos y cómo llegar a un término medio con esa asamblea nueva y recién electa. Bueno, pido disculpas, Gemma, no puedo ir contigo. Ya estoy escuchando la música, se nos ha acabado el tiempo. Venezuela da para estos 45 minutos y muchísimo más. Les pido que me sigan en mi Twitter personal, scabrera_s. Con esto terminamos nuestro programa sobre Venezuela y estas elecciones cuyos resultados han sido históricos en el país. Hasta luego.